Hoy el tema, la verdad es que era un tema que al final se me hizo largo y entonces he tenido que ponerlo en dos partes y me ha costado porque resulta que, claro, la parte cómo terminan las cosas está en la segunda parte. Pero bueno, quiero poder hablaros conforme a lo que el Señor pone en mi corazón y con lo que con los años, no solamente con los estudios de la palabra, sino con la revelación que Él te va haciendo entender y con la experiencia que vas teniendo de Él. Cuando vas conociendo cada vez más a ese Jesús tan misericordioso, tan misericordioso, cómo trata a la samaritana, cómo trata a aquella mujer que estaba cometiendo delitos de muerte. Hay quienes cometen delitos de muerte, son conscientes, saben que está Dios en contra y le dicen: yo no te condeno. Pero es el Dios que no quiebra, pero es el Dios que da, que impulsa. No es el Dios que te para, que te frena, es el Dios que te impulsa. Ahora vive una nueva vida a partir de ahora. Esa nueva vida, entonces, es maravilloso porque a medida que vas conociendo a Jesús, vas conociendo su misericordia, vas conociéndote también mejor a ti. Como dijo el que piense que no tiene ningún pecado, que tire la piedra. Y uno va conociendo de que sin darse cuenta a veces en la vida diaria, cuando vas a comprar, cuando no dices lo que tienes que decir y cuando dices lo que no tienes que decir, la forma de hacerlo. Yo a veces he contado testimonio con mi tía, que ya no está, ya falleció, hace años, en una ocasión, estuve hablando. Ella era una mujer que se pensaba que ella, como es buena persona, pues que ya tenía el cielo garantizado. Y en una ocasión yo le dije: tía, ¿tú has visto a alguien que sea juzgado en el juicio por ser buena? En el juicio son juzgados por lo que no hemos hecho bien. Y empezó a ponerse blanca, la llevaba en el coche a Barcelona y entendió. Yo necesito a Jesús, tú necesitas a Jesús. No es porque soy bueno equilibrio la balanza. Esa doctrina te la da el enemigo para que estés contento y estés tranquilo como que todo funciona bien, ¿verdad? Esa doctrina no es. Y en una ocasión, hablando con ella y hablando de Jesús, ella, con ese evangelio que a veces te da el mundo distorsionado, o películas distorsionadas, donde está hablando como si eso dijera la Biblia, y después de muchas horas dije: tía, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia del mundo de esa manera. Eso no es así. Y quizás ya después de tanto, lo dije un poco acalorado y le dije de forma que yo me sentí, de repente el Espíritu Santo me hizo sentir muy mal. No había dicho ninguna mentira, le había dicho la verdad. Pero yo sabía que el Señor me quería enseñar en ese momento algo. Se me cogió el corazón, me fui corriendo al cuarto, un cuarto allí, la casa de atrás. Dije: Señor, tú me quieres a mí dentro. Voy a abrir la palabra. Para mí la palabra no es un tal. Si Dios quiere habla, si Dios quiere no habla. Voy a abrir la palabra y quiero que me hables. ¿Qué me quieres decir? Abrí la palabra. No soy el que lee una página entera para ver qué me dice Dios, sino que a veces busco la palabra por el versículo. Y dice: di siempre la verdad, pero dila con amor. Amén. Fulminante. Como a veces somos legalistas, como a veces quebramos la caña cascada, como a veces frenamos al que está luchando por poner en orden su vida con el Señor. No el que no está luchando, sino el que está luchando. Por eso es que damos gracias, porque a medida que vamos conociendo cada día más a Jesús, nos damos cuenta. Yo doy gracias, Señor Jesús, que tú eres mi buen pastor.
Que no lo es Aurelio, que no lo es el hermano, que no es la hermana. Gracias, Señor, como dijo David. Prefiero caer ante tu juicio antes que ante el juicio de los hombres. El Dios que es misericordioso. Esa es una de las cosas. Voy a hacer pasar delante de ti todo mi bien, toda mi misericordia, toda mi misericordia. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de lo que significa, pero bueno, hoy lo que quería hablar, la semana pasada tuvimos bautismo y estamos tocando el tema de Marcos, pero muy indirectamente, aunque basándome en Marcos, en el bautismo de Jesús, que son 2 versículos, y luego en otros 2 versículos, que es cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero el tema del desierto no vamos a hablarlo, porque el Señor a veces es como cuando en esas películas abres una puerta, estás aquí en España, abres la puerta y te encuentras en las Bahamas. Entonces a veces abres un versículo y a través de ese versículo el Señor te lleva a unos campos o a unos entendimientos, ¿verdad? Entonces, me voy a parar porque así. Sabéis que hablar de Jesús, cuando uno lo ama, predicar de Jesús, es un tema apasionante. Es, yo creo que el más apasionante que hay. Poder hablar de Jesús. ¿Cómo hablarían los apóstoles? Yo estuve allí. Yo he visto sus ojos. Yo he visto su amor. Yo he visto su misericordia. Yo he visto tantas cosas de Él. A veces nosotros nos pensamos, querían parar a aquel ciego. No, dejadlo que venga a mí. Querían parar a los niños. No, dejad a los niños venir a mí. Querían que los demás les sirvieran. No, en el reino de los cielos es al revés. El mayor es el que sirve a los de abajo. Y está cambiándoles la mente, todo lo que han recibido de enseñanza. Se os dijo esto, pero yo os digo, esto es así. ¿Verdad? Por eso le damos gracias. Entonces, hablar de Jesús es lo más apasionante. Además, he hablado, y si hago esta introducción es porque quiero hablar de nosotros en Cristo, pero siempre con mucha humildad, porque nosotros no somos ni una sombra. ¿Qué valor tiene una sombra comparada con la realidad? No somos ni una sombra. Por eso conviene hablar, y me habéis escuchado hablar, de que este Jesús al principio no lo conocían bien, aunque ya estaba profetizado y Él se presenta. Entonces a Moisés se presentó el Jehová Dios. Amén. Una de las personas de la Trinidad. Y este Jehová Dios le dijo: a partir de ahora y por los siglos me conoceréis como el Yo Soy. Y Él se presentaba como el Yo Soy. O sea que cuando estamos hablando de Jesús, el Evangelio de Marcos ya empieza diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Y los judíos querían apedrearlo porque entendían que al decir que es Hijo de Dios, significa que era de la misma naturaleza divina. Por tanto, que formaba parte de la Trinidad, formaba parte de ese Dios que habla en plural, como un solo Dios, pero como un plural: hagamos esto, hagamos al hombre, hagamos para aquí, hagamos para allá, como esa persona, esa Jehová Dios, que forma parte, dice Colosenses, por quien fue creada todas las cosas. Me encanta hablar de esta realidad, de este Yo Soy. Este Yo Soy no nació como los hombres normales, fruto de la relación entre un hombre y una mujer, sino que nació por el Espíritu Santo, que fue engendrado en María. 100% hombre, pero también, siendo hombre, dijo: yo soy antes que Abraham. Los discípulos no se atrevieron a adorarle hasta después de haber resucitado. Y empezaron ahí a entender cosas que todavía no entendían. Pero, por eso que el Evangelio de Marcos empieza presentando a este Jesucristo hombre como el Hijo de Dios, con su misma naturaleza y como una parte de la Trinidad. ¿De acuerdo? Ahora, hablar de Dios, hablar de Jesús es hablar de dos cosas distintas. Me gusta hablar de la divinidad de Jesús, porque a medida que la vas conociendo, no tengáis miedo. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, confiad en mí.
no tengáis miedo al hombre, porque estos os llevan a la muerte. Si yo lo permito, de esa forma glorificaréis a Dios. Y encima tienen una gran recompensa aquellos que mueren de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de Jesucristo en el caso de hombre, en su condición de hombre, también me encanta hablar de él, porque es distinto a nosotros. Él fue, bien, es distinto a nosotros. Ahora, cuando hablo del hombre, del ser humano como creación, hablo de Adán, hablo de Eva, hablo de todos sus descendientes, a veces los que hacen el árbol genealógico, tienes que preguntarle a la abuela, más a las abuelas que a los abuelos, porque las abuelas son las que llevan la genealogía que incluso los libros de la Iglesia Católica ya no tienen, ¿no? Ese sabe tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, pues era esto, era lo otro, y claro, saben todo, ¿no? Pero lleva un límite. Dime a mí, a ver quién sabe, a no ser que lleven una genealogía de 3 generaciones. Pero en la Biblia te ves que hay genealogías que te llevan hasta Adán. Hasta Adán. El primer Adán lo creó Dios, el segundo Adán, que es Cristo, también sin pecado. Lo creó Dios a través del Espíritu Santo, pero lo engendró y lo hizo de la misma naturaleza que el primer Adán, de la mujer, del Señor. Entonces, cuando hablamos del hombre como hombre, entre el hombre y Jesucristo hombre y Jesucristo Dios, es abismal. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué relación hay entre Dios y el hombre? Es abismal. No sé, es algo muy nada. Satanás quiso convencer y consiguió en parte engañar a Adán y a Eva. Que ellos eran como Dios. Como Dios. ¡Qué soberbia! Dice el Salmo 8, 3 y 4, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es abismal cuando estamos hablando de estas cosas. Precisamente quiero hacer esta introducción porque voy a hablar del hombre, pero no del hombre natural, sino de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Somos lo que somos en Cristo por gracia. No somos porque lo seamos. No se nos suban los humos. Pero a veces, tristemente, igual como hay quienes se suben los humos, por tanto, si yo soy hijo de Dios, por tanto soy Dios, esto lo he escuchado en ciertos pastores, sin haber entendido que Jesús, incluso después de haberse acabado el milenio y acabado todas las cosas, su naturaleza sigue siendo de Dios, pero nosotros tendremos la naturaleza humana. Él es hijo, pero nosotros somos adoptados. Y lo que tenemos nosotros de divinidad, porque es cierto que la Biblia habla de que tenemos algo de divinidad, pero no es nosotros, sino es porque Dios vive en nosotros, pero no es nosotros. Entonces, tocar el tema, cuando vamos a hablar del hombre, de la nueva creación, no tiene el hombre que olvidar que si es algo, es por gracia. Y mantener siempre esa humildad, reconociendo al Señor. ¿Verdad? Por eso es que la Biblia dice bien claro, e incluso la palabra dice bien claro, ¿quién soy yo? Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Es por gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, ni porque merezcamos nada. Para que nadie se gloríe delante de Dios. Desde esa humildad puedo afrontar. Ya te digo, el domingo pasado tuvimos bautismos y ya habíamos viendo otro domingo anterior cómo Jesús se presenta como nuestro buey, como nuestro representante. Nosotros no teníamos representante. Toda la raza de Adán y Eva y todos sus descendientes están esclavos
de Satanás están en las cárceles. Da lo mismo haga lo que haga. Eso es lo que, no es por obras. Da lo mismo el que está preso en la cárcel, que haga flexiones, que empiece por teléfono a pedir perdón a todos los demás. No lo va a sacar de la cárcel. Tiene que venir alguien. Entonces vemos cómo verdaderamente Jesús, Dios nos da a alguien que viene como nuestro representante. Y en el bautismo que dimos, es el resumen total, pero en un resumen de lo que es el Evangelio. Es total, ¿verdad? Ese en el resumen y en la Santa Cena lo vemos esto, ¿verdad? Vemos los beneficios del pacto. Entonces vemos como este vuelo está resumido en el propio bautismo. Como ocupando nuestro lugar, vive, santo, sin pecado, muere cargando con nuestros pecados a través de ser enterrado en el agua, luego surge, resucita como una nueva creación, porque resucita no con el cuerpo natural, sino que resucita con el cuerpo, que verdaderamente un cuerpo glorioso, que se le llama la nueva creación, porque la nueva creación es en Cristo resucitado. Y nosotros, dice, somos ya nueva creación. Es una nueva creación que el Espíritu ya ha empezado en nuestro interior y que acabará en el exterior, y que Juan, seremos como Él es. Entonces, entendemos esto, ¿verdad? Por eso es que somos por gracia. Porque si somos por gracia, no podemos endiosarnos. Pero está el otro extremo, en aquel que no entiende y no reconoce lo que la palabra dice, que tú ahora eres en Cristo. Estás siempre ahí, queriendo ganarte la salvación. Estás siempre ahí. No te beneficias de lo que eres en Cristo. Ni te endioses porque es por gracia, ni seas insultado de Dios reconociendo el regalo que nos ha dado. Y eso es importante, ¿verdad? Por eso es que hablo estas palabras para que vayamos un poquito a lo que somos en Cristo, pero en el plano humano, al final de esta parte comprenderéis un poquito más hasta dónde quiero ir y hasta dónde he sentido que el Señor me ha dicho, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios en naturaleza, es único. Jesucristo como nuestro Goel, familiar más cercano, porque es que no hay otro. Es que no hay otro. Y Dios lo hizo familiar. Él fue el que enseñó la ley del Goel en el Antiguo Testamento. Como enseñó los sacrificios del Cordero. Como enseñó, Dios aborrece de tal forma el pecado que ni siquiera excusa el pecado que hacemos sin darnos cuenta. El pecado del que no somos ni siquiera conscientes. Hasta tal punto lo aborrece que Dios da una ofrenda. Tenía que venir una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que te está sustituyendo, y era una ofrenda por los pecados desconocidos. De forma que incluso Dios no excusa ninguna forma de pecado. Hasta el punto de que Jesús viene aquí reconociendo que Dios es justo al aborrecer el pecado, que Dios es justo al enjuiciarlo y al castigarlo, porque lo aborrece, no lo acepta, porque no puede aceptarlo. Y no solamente lo acepta, sino que viene precisamente a ocupar este sitio como Goel. Entonces vemos que este familiar cercano, vimos que los Goeles también, aparte de rescatar las propiedades, también es el vengador de sangre. Estamos hablando de esto, ¿os acordáis? Del vengador de sangre. Entonces, fijaros bien, porque nuestro Goel, Jesucristo, tuvo una victoria total contra Satanás. ¿Es importante? Sí, porque si él era mi representante y estaba firmando en mi nombre todo, yo ya he tenido una victoria total. Que no te engañes, Satanás. Que no te tenga entreteniéndote peleando con él.
has sido liberado, hay una victoria total para que tú a partir de ahora empieces a vivir para Él, no para Él. Entonces, es importante comprender la doctrina, que esa es la doctrina que enseña en la Biblia, pero sobre todo luego ves en el Nuevo Testamento y cómo el Señor, esos 3 años que estuvo Pablo en el desierto, le estuvo enseñando más de lo que es la doctrina de la gracia. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? Porque a veces no somos conscientes de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ya está hecho. Eso lo enseña la palabra. Mi representante ya ha vencido, ha tenido la victoria. Y esa es mía por fe. Es como la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un texto que a mí siempre me preocupó. Hace años me preocupaba mucho más. Porque yo le fallaba una y otra vez. Cuando levantaba más de la boca. Cuando hacía una mirada o un gesto al que conducía de al lado, como diciendo, anda, vete a pasear por ahí. Todas esas cosas. Claro, uno dirá, uy, si yo te digo de mis pecados, dirá, uy, qué pecador. Pero es que para mí, ya hacer según qué tipo de cosas que para ti serán normales, para mí el espíritu me redarguye. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué santidad? Sí que es verdad el tema de la santidad. Sí que es verdad. Cuando Jesús habla y en la Biblia habla de los demonios, habla de espíritus inmundos. Espíritus inmundos. Espíritus pecadores. ¿Verdad? Pero cuando yo entiendo que yo no me puedo presentar delante de Dios con mi santidad. El vestido de santidad es como el vestido de justicia. Una vez se mancha, está manchado. No, tú dirás, bueno, la sangre de Cristo me lo limpia. No. Lo que Cristo ha hecho, Él me ha dado. Ese es el regalo. Mi vestido. Dice Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, una de las iglesias en las que estuvo más tiempo y que le dio muchos quebraderos de cabeza. Y dice a Pablo, a los santos, ¿a quién escribe? A los santos. ¿Por qué eran santos? Por la fe en Cristo. Llamados a ser santos. Pero lo primero que hace el Señor es ponernos y cambiarnos de posición. ¿Cómo nos cambia de posición? Todo esto que estoy diciendo ahora ni lo tengo aquí escrito. Si lo acorté, no sé si no tendré que recortarlo más. Pero bueno, un día estando en el Alcampo, pues compré, no la había pagado, por tanto, tomé una libreta y tenía ideas y quería apuntarla. Pero dije, no puedo. Esa libreta no es mía. Esa libreta no es mía. Entonces, cuando yo pagué por esa libreta, ahora esa libreta es mía. Yo puedo hacer lo que quiera con ella. Si Cristo no hubiera pagado por nosotros todo, si solamente hubiera dado una entrada, tú tomas un piso y lo pagas a plazos hasta que tú no lo tengas pagado de todo, el piso no es tuyo. Cristo lo pagó todo. Por tanto, ahora Él puede hacer con nosotros su espíritu, manipularnos, trabajarnos, tratarnos, hacer lo que quiera con nosotros, porque Él ya lo pagó todo. Entonces, ya está hecho. Nuestra victoria no es cuestión de lo que nosotros hagamos. Lo que hay que tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Pero acaso tú tienes victoria? ¿Acaso no te zarandeas? ¿Acaso no caes? Y si tú no ves que caes, es porque tú no tienes los ojos limpios, como Dios mira el pecado, donde dice Jesús, solo con el pensamiento. Si uno entendiera lo que son los ojos limpios de Dios, caería como le pasó a Pedro cuando tuvo la primera pesca milagrosa, que fue corriendo, cayó allí,
delante de Jesús, nada más empezar, todavía acababan de empezar, los había llamado Jesús, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Por eso es que la victoria que Él ha conseguido en nosotros es total. No queda nada por pagar, ya está todo pagado. Tenemos lucha, sí, pero tengo que diferenciar. Tengo que diferenciar. Por mucho que yo luche, que no te engañes, Satanás. Tú ya tienes la victoria por fe en Cristo. Eso está en la Biblia, está recogido. Nos cuesta entenderlo, porque es algo que a veces cuesta entender, porque tenemos ahí esas luchas y fracaso y todo lo demás. El Pedro del Pacto tiene una victoria total sobre Satanás. Porque nuestro representante la peleó y le ganó. El enemigo está vencido totalmente. Que no te engañes, el enemigo está vencido totalmente. No te vengas tú con tu lucha con él. Precisamente él ha venido a luchar contra él, porque él sí puede luchar, tú no puedes luchar. Por tanto, lo que cuenta es su victoria, no tu victoria. Entonces, ¿qué pasa? Ya está, ya tengo la victoria. Cristo ya me ha hecho santo, Cristo ya ha muerto por todos mis pecados, por tanto ya puedo hacer lo que diga. Primeramente, Jesús no ha muerto por todos tus pecados. ¿Te imaginas que se hubiera olvidado de uno? Estás condenado, porque Cristo no puede volver a morir. Doctrinalmente, Cristo murió por el pecado. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, si Cristo ha muerto por nuestros pecados y ahí queda cubierto el pasado, el presente y el futuro, yo ya no puedo perder salvación. Yo ya, haga lo que haga, no es cuestión de mí, es cuestión de lo que Él ha hecho. Por tanto, yo ya allí estoy escrito en el libro de los cielos como que este hijo mío es santo, justo, y lo declaro hijo de Dios como si nunca hubiera pecado. ¿Tú qué examen miras? Cuando viene el enemigo y cuando te presentas delante de Dios, ¿tú qué examen miras? ¿El tuyo? ¿El examen de tu vida? ¿El examen de cada día? ¿O coges el examen tuyo y lo escondes, como dice el apóstol Pablo? Basura. Yo tengo otro examen, el que mi representante. ¿Qué examen tú miras? ¿Cómo te engaña o nos engaña a veces Satanás? Y nos tiene amargados. Cuando Cristo ha venido a liberarnos para que vivamos para Él y que estemos siempre llenos de votos. ¿Qué pasa? ¿Que no habrá luchas? No, sí que hay luchas. ¿Quién ha dicho que no? La Biblia lo dice. Pablo dice, además, cuanto más le ponía a Pablo, dice, Dios ha abierto una puerta. Dios me ha abierto una puerta. Cuanto más unción, cuanto más estás allí sirviendo a Dios, dice, pero cuanto más me abre Dios, más se multiplican los enemigos. Más se multiplica el enemigo ahí trabajando contra mí. Pero todo lo puedo en Cristo. No quiere decir que todo me va a ir de maravilla. Pero hay una victoria que yo ya tengo y que no te la puede quitar el enemigo. El enemigo te puede hacer daño en el calcañar. Te puede hacer daño en el calcañar. Porque si se lo hizo a Cristo, también lo hizo a ti. ¿Sabes que estamos unidos en Cristo? Lo dice el apóstol Pablo. Por eso es que es importante cuando nosotros, cuando nos queremos ver, ni nos endiosemos, porque todo es por gracia y sin Cristo no somos absolutamente nada. Es más, menos que nada. Sin Cristo, menos que nada, y tenemos una eternidad. Bueno, no te quiero ni contar. Podríamos decir, porque nada sería ni le debo ni me debe. Pero cuando estoy en números rojos eternamente, eso es menos que nada. Sin Cristo somos menos que nada. Pero fíjate bien, voy a leeros para que entendamos un poquito más sobre esto. Porque te digo, el domingo pasado tuvimos bautismo y el cristiano tiene que entender.
para que no te engañe el enemigo, luchando y engañándote por cosas que no debes. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, porque todo es el que es nacido de Dios, fíjate bien, porque todo el que es nacido de Dios, cuando hemos sido convertidos por la fe, hemos sido nacidos de Dios, vence al mundo. Si tú alguna vez fallas, entonces es que no has nacido de Dios. No está diciendo eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Todo el ser que es nacido de Dios vence al mundo. Y los que han nacido de Dios, ¿cómo vencen al mundo? ¿Cómo dice? Vencer al mal con el bien. Yo venzo al mal cuando no soy vencido por él. Vale, hasta ahí estamos muy bien. Pero sin embargo, ¿cómo es que el creyente, el que ha nacido de Dios, vence al mundo? Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No nosotros. Otro. Y nuestra fe en Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tenemos lucha? Claro que sí. Pero nuestra lucha no es para ser. Es por lo que somos. Y eso marca mucha diferencia. ¿Sabes? Dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando dice yo he vencido al mundo, ¿estás pensando en que Jesucristo estaba siendo tu representante? ¿Estás pensando en que Jesucristo, Él no necesitaba vencer al mundo? ¿Estás pensando en que Jesucristo, como dice Pablo, y yo unido a Cristo he vencido al mundo? Yo no había nacido todavía, pero Él ya estaba usando mi nombre. En esa victoria está reconociendo. Yo puedo decir, estas cosas te he hablado para que tengas paz. Yo, pero tú, porque yo estaba haciendo de tu representante, ya has vencido al mundo. ¿Y cómo vencemos al mundo? Pues creyendo por fe, por lo que Él ha hecho, no por lo que hacemos nosotros. Vosotros, pues, por vuestra fe en mí y por aceptarme como vuestro representante, porque tú has dicho, sí, creo en Cristo, acepto a Cristo como mi Salvador, estás diciéndole a Dios, sí, yo lo acepto como mi representante, porque los que no lo aceptan no tienen representante. Se van a ver ellos allí delante de Dios en el juicio sin representante, pero nosotros tenemos representante. Es más, nosotros no tendremos que pasar juicio. Tú dirás, ay, la Biblia habla de juicio. No, perdóname. El juicio ya lo pasó Cristo por nosotros. Lo que el cristiano va a pasar es un tribunal. Es un tribunal de recompensas. De recompensas. Habrá muchas cosas que son de este mundo y no tienen recompensa. Pero dice, mirad cómo edificáis. Edificaos para la eternidad. No para muchas de las cosas que estáis dedicando tanto tiempo van a quedar aquí. Son como paja que se quemará. ¿Verdad? Entonces, por eso es que nosotros hemos aceptado a Cristo como representante. No le tenemos que decir, porque Él viene de parte de Dios. Ni yo sé. Él sabe. Él solo sabía todo lo que tenía que pagar. Y es más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso que vosotros, delante del Padre, vosotros habéis vencido al mundo, y hay un documento legal firmado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo cuando os bautizasteis, aceptasteis esa unión con Cristo, y lo repetimos en la Santa Cena. Tenéis un documento legal
que vale por toda la eternidad, antes pasará el cielo y la tierra que mi palabra. Por eso, ¿qué quiero deciros? No puedo hacer lo que quiera. ¿Qué pues? Dice Romanos 6:15. Porque eso ya está hecho en Cristo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. No es lo que me produce tristeza, no es mi pecado porque estoy viendo lo que me viene encima. Me produce tristeza, aunque sepa que Cristo con su sangre me ha limpiado, porque aborrezco el pecado. Yo sé que el pecado mora en mí y este me empuja. Os lo he dicho tantas veces. Ay, es que desde que conozco a Cristo ya no puedo disfrutar de los placeres del pecado. ¿Qué placeres? Dice Pablo, ¿pero qué le debéis al pecado? ¿Pero qué le debes tú a uno que viene a tu casa y mata a tu familia? ¿Pero qué le debes tú a ese? Al que le debes algo es al que te salva. No le debemos absolutamente nada. Pero si hablamos del pecado como placeres es porque soy pecador. Porque el pecado en mí ha cambiado la brújula. Y me gustan cosas que no deben gustarme, que Dios aborrece. Pero para eso también ha venido el Espíritu Santo, para cambiar nuestro interior. Y eso forma parte del regalo de Dios. Por eso es que cuando leemos en la Santa Cena, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué pacto? ¿No habíamos nacido nosotros? Y ahí estaba afirmando Jesús: papá, yo soy representante legal, porque la ley que tú has hecho dice que no sin sangre, y pone las características. Y yo dejo mi trono, me hago hombre para ser ese representante. Por eso es que este nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí, recordando así, pues todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué es lo que estáis anunciando? La muerte, la victoria de Cristo. Estáis reconociendo que ya tenéis victoria, y a partir de ahí lo que tenéis que hacer es esperar mi venida para que termine de daros la recompensa. Eso lo hacemos cuando hacemos Santa Cena. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Por eso es que nosotros, todas las victorias nos son computadas como si fueran nuestras, como si fuéramos nosotros que las han conseguido. Para el Padre no hay diferencia. No es como en las rebajas, que hay un precio y te ponen la etiqueta encima. No. Para el Padre solo hay una etiqueta: Cristo. Nada hay una etiqueta. Por eso es que delante de Dios nosotros hemos pasado la prueba que Adán perdió, la prueba de la ley, y con el segundo Adán no fue como con el primero, experimentado en todo. Además convenía que nuestro gobierno experimentara lo que es las tentaciones, aunque no cayera, para que verdaderamente nos entendiera y fuera un sumo sacerdote misericordioso, no legalista, porque él no vino a morir por los justos sino por los pecadores. Entonces es como complació, ¿verdad?, ser aprobado por Dios. Pero esta unión con Cristo, ¿verdad?, esta unión con Cristo, como mi representante, yo la entiendo, ¿vale? Yo acepto que Él ha hecho eso por mí y que me queda completado y sellado por el Padre. Ha pasado el examen, ya ha pagado, por tanto es hijo de Dios. Está muy bien. Pero resulta, digo yo esto porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina, ya os expliqué, a mi hermano lo nombré representante legal.
total. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia entre mi hermano y Cristo. Hay una diferencia entre las condiciones legales y las condiciones legales de Dios. La diferencia es que mi hermano pudo estar una semana complicada su vida, teniendo que dejar sus cosas para arreglar papeles, para quebrarse la cabeza, para estar solucionando asuntos mientras yo estaba allí disfrutando de la vida. Pero la condición de Dios no es así. Dice, no. Cuando Cristo, tu representante legal, estaba haciendo las funciones como si fueras tú estabas allí, literalmente. ¿Cómo? Yo estaba literalmente. Y eso me cuesta entenderlo. ¿O no te cuesta entenderlo? Dice, con Cristo yo estaba allí. Yo he muerto. No es que Cristo ha muerto y se me imputa a mí. Es que yo he muerto allí con Cristo. Y eso nos cuesta entender. Cuando entendemos que nuestra unión con Jesús es de tal forma, como le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando nos cuesta entenderlo, entonces es como cuando uno se despierta que ha tenido un sueño y en ese momento no sabe si era verdad o mentira. ¿Es verdad? Yo estaba allí, yo he muerto de verdad. Yo he resucitado de verdad. ¿Y a dónde tengo que ir? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que eso es verdad. Uno se despierta y dice, uy, he soñado que estaba robando naranjas en el campo del vecino, pero te despiertas y ves a la cocina una bolsa llena de naranjas y dices, ostras, es verdad. ¿Te cuesta entenderlo? Vale. Pero el Espíritu te va a dar a ti testimonio de que eres hijo e hija de Dios. Y eso es verdad. Y entonces, claro, tenemos que guiarnos más de la palabra y menos de nosotros mismos así, ¿no? Por eso es que, no sé, me encanta, ¿no? Esto. Porque de esta manera Él nos demuestra esta verdad. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo lleva uno a entender esto? ¿Hasta qué punto es nuestra unión con Cristo que su victoria ya es victoria legal, real, exitosa? No tengo que estar mirando mis pequeñas derrotas y estar luchando. Cristo me ha venido a luchar y conocer y la verdad os hará libre. ¿Para qué ha venido a liberarme? ¿De qué? Si todavía no he sido transformado y el pecado mora en mí y le fallo muchas veces, pero legalmente ya no estoy bajo la ley. Ha venido a liberarnos para que ahora vivamos para Él. Por fe. Todo es sí y amén. En Cristo Jesús. Dice Pablo a los Romanos 8:15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No pagó un poco, ni a medias, ni a plazos. Ya está todo dicho. Y es por fe. Y es importante que lo sepamos. Porque Dios ha pagado un precio muy alto. Es como si Dios te da un regalo tan grande y tú no lo valoras. Y Dios se entristece. Porque te ves que estás sufriendo ahí, luchando, cuando ya te ha dado la victoria. Tuya es la paz, tuyo es el gozo. Puedes ir a que te maten allí cantando en medio de la hoguera, no pasa nada. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces el demás murió Cristo. Por eso es que Cristo, tengo una serie de puntos que no voy a poder tocar, pero el tema de la semana que viene es muy emocionante también. Cristo, fijaros bien lo que dice Hebreos, voy a leeros, es un poquito largo, pero bueno,
voy a leer. En Hebreos capítulo 10, versículos, voy a leer desde el 11, para que entendamos. Porque a veces tomamos el Nuevo Testamento sin entender que es una sombra, pero que lo verdadero se habla en el Nuevo Testamento. Pero va muy bien en el Antiguo Testamento, porque nos abre mucho la luz y porque muchas cosas no han cambiado, porque Dios es el mismo. ¿De acuerdo? Y dice el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Están continuamente. Y pones la cabeza en el cordero, confiesas tus pecados, lo matas, tus pecados han pasado ahí, pero te vas para tu casa con tus pecados. Porque para Dios no sirve eso. Ese no es el goer. Eso es la forma como el Dios, que es un pedagogo, enseña a su pueblo. Duro de cabeza. ¿Verdad? Y entonces dice que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto, ya está, la victoria está. Pero él ahora está todavía como buen vengador de sangre. Pero te digo, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho ya? Porque en medio de las cenizas de este mundo, Dios está todavía edificando su iglesia. Todavía no está el último. Cuando en el cielo suene, ya está. Muchos no entienden la paciencia de Dios. Si Dios hubiera hecho ya eso en la época de los apóstoles, ¿dónde estaríamos nosotros? No pasaría nada, porque como no hemos existido, pero sí existíamos en la mente y en el corazón de Dios. Sí existíamos. Dios no es así. Dice, yo tengo otras ovejas. Entonces, dice, de ahí adelante, esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha ido perfecto para siempre a los santificados. Dice, ¿quiénes son los santificados? Los creyentes que han recibido y han sido santificados. Con una sola ofrenda ya los ha hecho santos para poder presentarse delante de Dios. No teníamos santidad. La santidad que tenemos es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Claro está, que el que ama a Dios se ha convertido. Aunque supiera, eso no le importa. Porque el que ama a Dios aborrece el pecado. Y le duele. Pero obedece a Dios. Porque la santificación que Él está haciendo en los santos, es decir, Cristo ya me ha pagado todo, ahora yo voy a arreglar la libreta. Ahora yo voy a llenar la libreta de mi espíritu. Ahora yo voy a arreglar la libreta y voy a expresar el amor de la vida de esta libreta. La libreta es mi vida. Cristo me ha pagado, ahora está rellenando la libreta con su espíritu, transformándome cada día más a la imagen de Jesús. Pero yo ya sé, como dice aquí, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, por eso es que si alguno peca, abogado tenemos. Pero ya no es por el hecho de que Él te perdone. Tú sabes que el pedir perdón, hay cosas que nos ayudan a cambiar. Yo a veces he puesto el ejemplo de una vez que tenía dolor de rodillas y normalmente cuando era por causa del ácido úrico o lo que sea, al cabo de un mes haciendo bondad, menos carne, más patatas, y bueno, se me iba. Pero esa vez pasaron 2 meses y no se me iba. Y como ya una vez me tuvieron que operar del menisco, porque se me había roto, pues ya después de 2 meses digo, esto nunca me ha pasado, ¿qué pasa? Entonces
Porque yo decía, no voy, se curará, no voy, se curará, no voy, se curará. ¿Qué me pasó? El domingo, con un dolor de rodilla, dije, mañana sí que voy al médico. Me levanté y no tenía ni dolor. Podía agacharme, podía hacer lo que me diera la gana. No tenía ni dolor. ¿Pero qué es lo que pasó? Cuando me di cuenta estaba en la consulta del médico. Y yo decía, ¿pero para qué has venido? Si no te duele, había tomado una decisión que me cambió. Por eso va bien hacer planes y presentárselos a Dios. Porque quiero planes para Dios. Pero lo mismo, cuando yo pido perdón al Señor, estoy diciendo, Señor, me duele, perdóname, no quiero hacerlo más, aunque luego caiga de nuevo. Pero estoy hablando con Dios. Y yo mismo estoy cambiando mi forma de pensar. Pero yo puedo venir confiadamente. Pero le expreso a mi Señor el dolor. Y le pido al Espíritu Santo, Señor, haz esa obra en mí, por favor. Haz esa obra en mí. Puedo hacerlo. Por eso es que, como estamos estudiando, en Marcos, solamente 2 versículos, ya que estamos estudiando Marcos, y tú dirías, ¿qué tiene que ver todo esto con Marcos? Pues bueno, más de lo que te piensas. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vino a abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendió sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto lo conocemos todos bien, ¿verdad? Entonces, hay comentarios que quieren dar exceso valor al bautismo de Juan, cuando la Biblia dice que el bautismo de Juan tenía el valor que Dios te da. ¿Y cuál era el valor? Porque estaba profetizado que el Mesías tenía que cumplirse viniendo su mensajero. Su mensajero es como los pecados del Antiguo Testamento y de los sacerdotes. Eran para perdón de pecados, para arrepentimiento, pero ni perdonaban nada, ni nada de nada. El mismo Juan lo dice. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que en su nombre hay otra clase de bautismo, no es agua. Yo no soy nadie, Él es el Hijo de Dios. Él es el que es ungido. Pero Él está unido a mí, Juan, porque yo soy parte de la profecía que atestigua que estas cosas han cumplido como Dios las ha cumplido. Ese es el valor que tiene, porque estaba preparado. ¿Y qué valor tenía? Cuando Jesús ya sale de Nazaret y pone el pie en el agua, el que no tiene pecado ya entró como tu huerto, ya entró como nuestro representante, ya entró cargando con nuestros pecados, ya entró reconociendo que es pecador. Aureliano se estaba metiendo allí en las aguas, reconociendo que Dios tiene razón, reconociendo que soy pecador, reconociendo que necesito arrepentirme, y con esa obra estoy reconociendo que Dios es justo cuando está pidiendo que yo me arrepienta y que me convierta y que deje el pecado. Entonces, si Cristo lo estaba haciendo como mi representante, aquí viene muy fuerte. No cabe duda que, fijaros bien, que una vez que Él entra como mi representante, con mi nombre, Dios le acredita. Eso que tú estás haciendo, ese reconociendo los pecados, ese arrepintiéndote, está haciendo lo que yo tenía que hacer. Fue aprobado por Dios. Y dijo, este es mi hijo amado. No solamente lo está acreditando, pero escucha una cosa. Si el que estaba allí, saliendo del agua, eras tú, eso no lo vas a ver en ningún sitio, pero en la Biblia lo atestigua. Yo en Cristo soy su hijo amado, en el cual Él se complace. ¿Esto es bíblico? Sí, es bíblico.
¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nadie ni nada. ¿Acaso Dios nos dice de esa manera? Sí. Dios nos ama. Cuando eso se dijo al Hijo, literalmente se dijo al Hijo. Pero también estaba diciéndolo a nosotros. Tú has entrado, has reconocido que eres pecador, te has bautizado, estás siendo un símbolo de algo que va a ocurrir, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. El bautismo es el evangelio completo y luego lo finalizaría con el bautismo en la cruz. Pero allí te está dando un mensaje. Tú que lo has aceptado, ¿te has arrepentido? Cristo no, yo en Cristo. Tú ahora eres el por Cristo y en Cristo, mi hijo y mi hija, amada, y yo en ti tengo complacencia. Y para eso me ha mandado su Espíritu, para transformar. Pero la complacencia de Dios es ya. Porque Él puede vernos y está deseando que llegue ese día. Pero no dudes, esas palabras también son para ti. Porque Cristo te estaba representando a ti, allí, en el Jordán. Por eso es que, en fin, el bautismo habla de muchas cosas. Él es el que se llama a sí mismo como el principio y el fin. Ese bautismo es en el principio en el que Él empieza el ministerio y te está hablando a ti y a mí como nuestro representante. Y yo soy también el fin. Es decir, lo que yo ya empecé, yo soy el que lo acaba. Y puedo tener esta fe, precisamente en Cristo. Y como el tiempo se nos ha ido, solo quiero leer. Te digo que el tema de la semana que viene es de Jesús en el desierto. ¿Has pasado alguna vez a pensar que tú también estabas en Cristo cuando estuvo en el desierto? ¿Qué significa esto? Jesús venció, pero el enemigo siguió luchando. No confundas la victoria de Cristo con la lucha que tiene el que ya ha sido vencido. La victoria te la ha dado Cristo, de una sola vez para siempre. La lucha no te vas a quedar sin lucha. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Sabes que en el desierto Jesús no solo tuvo la victoria? Porque Jesús es además nuestro maestro y nuestro ejemplo. En el desierto Jesús nos enseñó al cuerpo de Cristo, que ya tiene la victoria, cómo ha de luchar contra Satanás. ¿De acuerdo? Entonces voy a leeros este texto y ya cantaremos una canción y luego despedimos. Romanos 8, 31, 39. Piénsalo bien, medítalo. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la música de la victoria en Cristo, ¿no? La música de la victoria en Cristo. Estas tecnologías hay aquí en el desbordar. A mí ya me empieza a desbordar. Personalmente hay un tiempo en que ya no incorpora el dato, sino que empieza a perder los que tienen. Ay, Señor, menos mal que tiene un cuerpo nuevo, una mente nueva, algo nuevo, ¿no? Dice, bueno, leo Romanos 8, 31, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia?
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas las cosas somos más